Estamos en comunicación telefónica con Oscar Cooperman, miembro de la Mesa Nacional de la Cuba MTR. Hola Oscar, buenos días, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Buenos días y gracias a ustedes por el espacio. Me alegro mucho de escucharlos. Por favor, Oscar, sabemos que la Cuba MTR es un movimiento territorial que se desarrolla a lo largo y a lo ancho del país y que bueno, nos surgió llamarlo debido a este adelantamiento que tienen las elecciones en Jujuy y en algunas otras provincias, y sabemos que ahí el laburo que ustedes hacen de relevamiento y de esta cuestión con la gente en la desocupación y pobreza y demás es bastante importante. Entonces quería que nos cuente un poquito cuál es la realidad de la provincia de Jujuy, ¿no? Porque cuando llega la época de elecciones, lo dijimos hace un rato en la editorial con el discurso del presidente en Salta conmemorando a Güemes, ¿no? Tienen la costumbre de decir una cosa pero hacer otra. ¿Cómo está viendo la situación real en la provincia de Jujuy? Bueno, es una constante en el caso de Morales, que es el gobernador de la provincia, ¿no? Sí. O sea, prometer cosas que después no cumple. Pero evidentemente en este caso, con un gran oportunismo, con un cálculo casi matemático de la llegada de las vacunas contra el corona, decidió adelantar las elecciones legislativas al 27 de junio. Sí. En una provincia con una terrible situación, primero de endeudamiento, segundo, un ajuste impresionante, el cual no se vuelca después a la educación ni a la salud. O sea, la situación es muy, pero muy complicada, teniendo en cuenta de que ahí está Blaquier con Ledesma, que es uno de los ingenios azucareros más importantes, también la existencia de Altos Hornos Zapla, también está el ingenio Aguilar, pero nada de eso está funcionando como corresponde. E inclusive, el estado de precarización de los trabajadores. Claro. Ahí tenemos los municipales, por ejemplo, que están en el SEON, sindicato dirigido por el Perro Santillán, histórico dirigente. Ahí, por ejemplo, los recolectores de residuos, tanto de La Quiaca, de los diferentes lugares, tienen 4.000 pesos de sueldo. O sea, uno de los problemas más importantes que tiene en este momento es el paso a planta permanente de estos compañeros para que tengan un elevado salario al que tienen, ¿no es cierto? Claro, o sea, estamos hablando de 4.000 pesos, no existe. 4.000 pesos, sí, 4.000 pesos, es una cosa impresionante, sin vacaciones, sin obra social, o sea, si tienen algo lo tienen por el sindicato, no lo tienen directamente porque el Estado los cobije ni nada por el estilo. Al contrario, vuelvo a repetir, son precarizados, tomados desde el Ministerio de Trabajo, pero es una vergüenza. Claro, cuando uno habla de canasta básica en estos lugares, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y habla de una canasta básica que supera los 70.000 pesos, ¿no? ¿Cómo es en Jujuy ese tema, por ejemplo? No, bueno, no difiere de lo que es el resto de las provincias. Lo que ocurre es que es muy difícil en Jujuy, por las temperaturas, por el estado climático, por la densidad y por la pobreza. O sea, nosotros en este momento contamos con 4 merenderos y 3 comedores. En Palpalá, en Fraile Pintado, y ahora estamos abriendo un comedor nuevo próximamente en San Pedro. Sí. Evidentemente es insuficiente porque la realidad es que no vamos a cubrir el hambre de Jujuy, pero es como que empezamos en algunos lugares con 30, 40 chicos y hoy tenemos 100 familias que vienen a retirar la comida. Claro. El Estado Nacional no manda alimentos, Morales mira para otro lado, hay muchas movilizaciones prácticamente todos los días jueves junto con la Tupac Atari, que es otra organización piquetera de Jujuy. Salimos, inclusive algunas organizaciones que se prenden, pero no hay ninguna respuesta real, siempre piden papelerío y no hay nada excepto lo que se manda de acá de Nación, que inclusive durante muchos meses con el tema de la pandemia, pero para no demostrar su debilidad, Morales tenía cerrada la entrada desde Salta a Jujuy, o sea que había que buscar
un mecanismo para hacer llegar la mercadería. No, realmente terrible. A esto, disculpame, te agrego, de la cantidad de casos, 7 casos en menos de 2 meses de femicidios, ¿no? O sea, ahí nuestra compañera Cecilia Corregidor, que es vecina de la mamá de Yada y de algunas vecinas más que fueron juntos con Cecilia a la escuela, han formado, digamos, una cadena de protección, pero el mismo Rivarola, que es el jefe de gobierno, no se preocupó jamás en hacer una investigación, si no fuera por las compañeras y por los vecinos y por la cantidad de gente que se ha movido en este caso, ¿no? O sea, no, realmente Morales es indeseable. Lo que pasa es que, bueno, con tácticas como esta de adelantar las elecciones y llevar las vacunas, que no va a ser las vacunas para todos, o sea, hay que llegar a la Quiaca para vacunar, sí. Hay que ir, o sea, a la frontera cerca con Villazón, que es muy difícil de llegar, y no lo va a hacer en forma inmediata, pero bueno, la promesa está, y él como un gran oportunista arrancó con las elecciones para el 27. Claro, ¿cuál es? Es por eso, no termino con esto, es por eso que nosotros ahí nuestra consigna es las elecciones pasan y el hambre queda, y por eso llamamos a votar en blanco, a anular el voto o directamente no ir a votar, ¿sí? Digamos que están tratando de alguna manera de que la gente muestre su descontento en esa instancia, ¿no? Porque sí, o sea, en los sectores donde nosotros tenemos llegada, o sea, en los barrios y demás, pero no obstante eso, la Cuba MTR con las delegadas de la mesa provincial y demás están organizando en San Pedro, en Ledesma y en varios lugares donde tenemos presencia, pegatina y volanteada, ¿no es cierto? O sea, que diciéndole verdaderamente al pueblo que esto es una vergüenza y que Morales o cualquier otro, o sea, esto no, claro, pero esto no se, o sea, Morales tendría que estar preso en realidad, o sea, tendría que estar preso por encubrir a Blaquier y compañía, claro. O sea, Blaquier persigue a los trabajadores, Blaquier tiene personal también precarizado, o sea, la zafa del azúcar se hace con gente que realmente trae de otras provincias, algunos de ellos inclusive de otros países indocumentados, países fronterizos. Todo eso está documentado, o sea que no es un argumento que tenemos nosotros. Y no es descabellado pensarlo. Lo que es descabellado es que esas cosas sigan pasando en el siglo XXI y en un país como Argentina, ¿no? Que debería estar de otra manera. Lo que digo, usted un poquito se adelantó a decir Morales o cualquier otro, ¿no? Y mi pregunta iba a ir orientada hacia su lugar. ¿Cuáles son las alternativas? Y yo sé que la política lo que ofrece es muy poquito, en realidad no ofrece nada que tenga que ver con cambiar estas estructuras de raíz, con cambiar, digamos, la matriz productiva para que la situación cambie y la gente empiece a vivir de otra manera. Pero, ¿cuáles son las alternativas que hay ahí en la provincia de Jujuy? Si no es Morales. En la provincia de Jujuy, en nuestro país, en muchos países, ¿no es cierto? O sea, necesitamos un gobierno surgido de las luchas populares. O sea, necesitamos un gobierno surgido de las luchas obreras. O sea, hay que formar un programa, poner un programa de expropiación. Por ejemplo, no puede ser que Blaquier siga teniendo la cantidad de extensión de tierra que tiene sin saber cómo y cuándo la consiguió, y aparte teniendo trabajadores en negro, y aparte habiendo sido un colaborador en la dictadura, en la feroz dictadura que pasamos, en poner al servicio de la gendarmería en la noche del apagón, el 20 de julio, todo un mecanismo para secuestrar compañeros. Ahí inclusive hay cantidad de trabajadores, inclusive cuando viajo a Jujuy me encuentro con viejos trabajadores de Ledesma, donde me cuentan que fue terrible la noche del apagón y las noches sucesivas. O sea, Blaquier y de esto no hay que tampoco dejarlo de costado a Morales, son responsables Blaquier y compañía, ¿no? O sea,
hasta no poner un programa en marcha de expropiación de las grandes empresas y ponerlo bajo un régimen netamente obrero, esto no va a ir adelante. Y después, por supuesto, la cárcel para Morales, Blaquier y todos los que han dañado a los trabajadores y al pueblo, ¿no? Claro, teniendo en cuenta, por ahí lo corro un poquito de la situación de la provincia de Jujuy, pero, o no, mire, porque la pregunta que me surge es, hoy estaba leyendo un artículo donde en el último censo de la gente que está en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, ese tema aumentó en un 48%. El último censo se había hecho en el 2019, en el 2020 no hubo por el tema de la pandemia, y ahora en el 2021 se realizó el censo y aumentó la cantidad de situación de la gente en situación de calle en un 48%. ¿Tienen una cifra para tirar ahí del lado de Jujuy? ¿O cómo está esa situación ahí? Porque uno habla de la situación de la gente en la calle y habla nada más que la ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires existe, en el interior también. Sí, lo que ocurre es que al haber, por supuesto, al haber más tierra y al haber terrenos y demás, la gente por ahí hace su casilla con techo de nylon o se acomoda de alguna manera, pero hay mucha gente, y vuelvo a repetir, de 30 o 40 personas al abrir un comedor, por ejemplo en Palpalá, hoy se hace comida para 127 o 140 personas. Claro. O sea, hubo que comprar con la solidaridad de muchos comerciantes, porque como decía antes, no llega la mercadería, el gobierno nacional promete, o sea, uno dice, 40.000 personas en una manifestación en la calle. Y bueno, ahí hubo alguien de Barrios de Pie o del Foro, de alguna organización, una señora, pero estuvo muy clara, dijo, yo prefiero infectarme acá pidiendo comida y alimento para mi hijo y no en mi casa muriéndome de hambre. Claro, o sea, claro. Lo mismo pasa en Jujuy, y van con el tupper, con una olla, con lo que sea, a buscar comida. Ahí tenemos mucha solidaridad, pero aparte tiene una particularidad de Jujuy como Salta y como otras provincias. Existe la huerta. Entonces se apoya la olla con el seco, con lo que tenemos de alimento seco, y después obviamente los mismos vecinos llevan los zapallos, los aportan, claro, todo lo demás, ¿no? Claro, entre todos pero hacen como una olla popular. La situación de hambre y de miseria, la cuestión de la conectividad, la falta de salud, o sea, la situación, bueno, lo hemos visto con el dinero que mandó Fernández, el presidente, a Jujuy, y la verdad que se ha hecho 2 o 3 hospitales de campaña en la parte de San Salvador, a la vista de todo el mundo, y para el resto de la provincia, para las periferias, digamos, las ciudades siguientes, nada, ni Fraile Pintado, que es una ciudad donde realmente la cosecha del tomate y del ají ahí es importantísima para el resto del país, no se ha hecho nada, y la gente sigue con síntomas, infectada. O sea, no hay una estadística. Morales no lleva una estadística, y lo que le baja el gobierno central es mentira, es para la prensa, ¿no? Para la tribuna. No, la situación es muy difícil. Vuelvo a repetir, así como vos me preguntaste la provincia de Buenos Aires, nosotros recordemos, estamos en 11 provincias del país, y en más de 29 puntos, o sea, pueblos, ciudades y demás, y la situación es muy, muy, muy difícil. Es verdad que a los 80 y pico de días de este gobierno empezó la pandemia, pero no se puede ahora, con esta situación, pensar en pagarle al Club de París, pensar de cumplir con una deuda como la del Fondo Monetario Internacional, esos 50.000 millones de dólares que dejó este inútil de Macri. No se puede pensar en eso, y cuando verdaderamente la ciudadanía pasa por situaciones muy, pero muy difíciles, sobre todo los trabajadores y el pueblo, una situación de hambre y de miseria que se va a ir agudizando, porque verdaderamente el panorama no es bueno. La post-pandemia no es un cambio como habla de algunas emisoras de radio, algunos programas de televisión. Acá verdaderamente la reconstrucción de esto va a llevar mucho tiempo. Sí. Macri cerró infinidad de empresas, infinidad de pymes, y la pandemia la completó. Claro. Porque no va a ser tan fácil si no hay una inversión, por lo menos de 2 billones de pesos para sacar adelante el país,
durante los próximos 10 años. Sí, no, pero también no va a ser fácil si no hay una idea de construcción soberana, ¿no? Porque, digamos, uno habla de Macri, como usted lo está diciendo ahora, Macri, el desastre que hizo, y después vino la pandemia, y digo, pero me parece que la pobreza en Jujuy, en Salta y en las distintas provincias del país es bastante histórica, ¿no? Y como que lo han sostenido todos los gobiernos que han pasado. Ningún gobierno terminó con la pobreza en ningún lado. Por lo menos acá en la Argentina, ¿no? Al contrario, de Alfonsín para acá, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, Kirchner, el Macri y ahora justamente Fernández, todos han subido al gobierno diciendo que se iba a solucionar el problema de la inflación, que se iba a solucionar el problema del hambre y que se iba a solucionar el problema de la desocupación. ¿Ves más? Acuérdense de que uno de los latiguillos que tenía Fernández decía el asado del fin de semana y la heladera llena, ¿no es cierto? Evidentemente no ha podido cumplir, pero no Fernández, no cumplió nadie. Pero bueno, nadie. Un poco hay que correr el contexto de que no han podido, ¿no? Para mí no han querido, digamos, porque si uno toma otro tipo de decisiones a las que toman, seguramente se podrían modificar algunas cuestiones. Sí, pero no se le puede pedir pega al olmo a estos gobiernos. Claro. Evidentemente, entre socialdemócrata, derecha y muchos de ellos, porque llegan al gobierno, entran en la etapa electoral, ganan las elecciones y ninguno más después le larga la manija. Por diferentes ministerios, nosotros que vamos a las reuniones con Economía Popular, Ministerio de Trabajo y demás, vemos personajes que han estado, qué sé yo, con Menem y tienen puestos ejecutivos en el gobierno. No. Claro. No pueden ni quieren, porque evidentemente no pertenecen a la clase social de los que sufren, no tienen ni idea lo que es la necesidad de los pueblos. Ellos tienen una estadística que le deben llevar a alguien, pero evidentemente lo que no recorren los barrios, no tienen idea de lo que es la pobreza y mucho menos el interior. Cuando van en helicóptero, no, claro, o en avión, no recorren los barrios, las ciudades, no saben verdaderamente las necesidades que pasan los habitantes de cada provincia, ¿no? Por supuesto. Oscar, me surge la siguiente pregunta, digamos, cuando digo, el Estado ha estado presente a través de los distintos gobiernos para que el resultado final que tenemos hoy sea una pobreza de casi un 70% en los jóvenes hasta 14 años, 17 años. Digo, ¿cuál es la salida que tenemos para estos jóvenes, ¿no? que miran para adelante y no tienen futuro? Porque yo me imagino un pibe que a pesar de las penurias de tener hambre, de no tener trabajo o de tener que salir a hacer el changa, así todo sacrifica, termina el secundario. ¿Y después qué? Digo, ¿cómo terminamos con esto? Bueno, lo dije en un principio, necesitamos cambiar la situación del gobierno. O sea, hoy nosotros trabajamos junto a los jóvenes, tenemos talleres de arte y oficio, damos diferentes tipos de apoyo escolar, diferentes actividades en los puntos donde estamos en el país, en los 11 puntos, en las 11 regionales. Pero es insuficiente porque verdaderamente Menem, o sea, el gobierno de Menem liquidó todo lo que era estatal, donde había siempre alguna posibilidad de que alguno entrara a trabajar, hiciera una carrera y demás. Después las otras empresas se han dedicado más a la parte de la timba, que, o sea, hoy por hoy, no siendo Blaquier en Jujuy, volviendo a repetir de que toma gente indocumentada, la zafra se hace con personal golondrina y demás, un jujeño hoy no tiene ninguna posibilidad, y en los próximos 10 años, en la situación que está económica el país, menos todavía. Pero bueno, nosotros creemos, eso digo, con estos gobiernos actuales, con estas políticas, pero si nosotros revertimos esto, si nosotros nos basamos en la historia del 45, de lo que fue el Cordobazo, de lo que fue el 19 y 20 de diciembre, y podemos revertir esta situación, y podemos hacer pie con lo que fueron las luchas populares y obreras, yo creo que podemos poner en marcha un programa diferente,
sobre todo juntamente para esta cantidad de jóvenes que realmente con estos gobiernos y con este sistema realmente no van a tener ningún tipo de salida, porque evidentemente no están sometidos a la pobreza y a la miseria, y cada vez en forma de espirales más ascendente, ¿no? O sea, nosotros vemos, en mi caso yo soy una persona ya grande y veo de que justamente no hay una salida, y cada vez se hace más difícil el ir a estudiar, porque no es lo mismo estudiar en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, o en Jujuy, donde tampoco están tan a mano las escuelas, donde hay que trasladarse a una universidad de la ciudad del pueblo donde vive a San Salvador, o muchos van a Tucumán, pero ya son de hijos de comerciantes y demás. Después es muy difícil que un estudiante llegue o que un joven hijo de un trabajador de los precarizados, ¿no? Siempre hablando de los precarizados, llegue a poder terminar la escuela. Es muy difícil. Claro. Pero no solamente el tema Jujuy, vuelvo a repetir. No, es un tema nacional. Hoy estamos con el tema Jujuy. Nosotros estamos Santiago, o sea, no a completo, ¿no? Santiago, Tucumán, Jujuy y Salta. Realmente, antes de la pandemia estuve en Catamarca. No, es realmente doloroso porque la prensa burguesa, los diferentes programas de televisión, todo el mundo gira alrededor del conurbano y lo que es la capital federal, pero el interior es realmente, y sobre todo para el NOA, es realmente terrible la situación por la que se pasa, ¿no? A mí me gustaría estar diciendo otra cosa, pero claro, la realidad concreta es esa. Nosotros, totalmente. Hace 20 y pico de años, cuando apareció lo de Cutralcó, lo de Mosconi, nosotros dijimos que la pobreza vino para quedarse. Nos hubiese gustado verdaderamente habernos equivocado, ¿eh? Claro. Pero hoy tenemos que estar diciendo que no nos equivocamos, que tal cual, ¿no? No, por supuesto, no solo no se equivocaron, sino que eso se incrementó de tal manera que ya es insostenible, y no se entiende cómo los gobernantes no lo ven o no lo quieren resolver. Sí se entiende, porque responden a un sistema, pero digamos, es tan descarado lo que hacen que es difícil también de entenderlo por ese lado, ¿no? Oscar, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos dio. Le voy a dar lo último para que usted se explaye y diga lo que yo no le pude haber preguntado o lo que usted crea necesario que se tiene que saber en este momento. No, o sea, creo que el espacio es agradecidísimo de la Cuba MTR. Realmente no siempre tenemos esta posibilidad de explicar todo y de hablar tan claramente. Lo que sí, si esto llega a los compañeros jujeños, queremos recordarles que verdaderamente hay una salida. La salida va a surgir de las luchas populares, y momentáneamente, en este caso hasta poder organizarse y demás, llamamos a votar en blanco, anular el voto o no ir a votar. Eso es suficiente. Yo creo que gracias por el espacio, realmente muy agradecido, la verdad que muy agradecido en nombre de nuestra organización. No, por favor, cuando necesiten, acá estamos. Nosotros nos interesa que esto se sepa y no que quede oculto, y que la lucha también de personas comprometidas como ustedes, que luchan en el territorio y que se ponen codo a codo con la gente más necesitada, también sea visibilizada. Muchas gracias, Oscar, hasta la próxima. Abrazo muy grande, saludos a la audiencia y muy amable por el espacio. No, por favor, hasta la próxima. Bueno, estuvimos hablando con Oscar Cooperman, miembro de la Mesa Nacional de la Cuba MTR.